Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Qué están consumiendo los colombianos? Un nuevo informe revela que a las familias no les importa pagar un poco más por productos premium, pero hay cambios en la canasta de compras alimentarias, en bebidas alcohólicas y en otros rubros. Una experta de la compañía Worldpanel nos explica los detalles. Selección de personal con ayuda de la tecnología. La inteligencia artificial ya llegó al campo de la evaluación y la contratación de recursos humanos en las empresas. De este tema hablaremos en minutos con Sebastián Caro de la compañía Junti, que además anuncia planes de expansión. Alza en los combustibles sí afectará a los pobres. Contrario a lo dicho por el presidente Petro, millones de personas que usan motocicletas o vehículos de baja gama también se perjudicarán con un eventual encarecimiento de la gasolina y el ACPM. Hablan los expertos. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de las familias y de la forma como van ajustando los gastos con el transcurrir de los meses. Sobre este tema, la compañía Worldpanel by Numerator acaba de presentar un nuevo informe. Saludo a la doctora Laura Ferguson, gerente de cuenta en Worldpanel by Numerator Colombia. Buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. Hola Henry, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora, en primer lugar, sobre este tema del consumo de las familias colombianas, ¿qué cambios se han encontrado, por ejemplo, en la categoría quizás más importante para las familias, que es la de los alimentos? Henry, estamos viendo una recuperación de la compra de los hogares. Después de venir de unos periodos inflacionarios muy altos donde el hogar tuvo que hacer muchos sacrificios en torno a las canastas, hoy estamos viendo recuperación de los hogares. ¿Y esas recuperaciones de qué tanto, digamos, en materia de crecimiento frente, por ejemplo, al mismo periodo de enero-junio, por ejemplo, del año pasado? Estamos viendo crecimientos ya del 7% en todo lo que es canasta de consumo masivo, es decir, todo lo básico del hogar. Ahí no solamente estamos viendo alimentos, también estamos viendo aseo del hogar, cuidado personal, pero el crecimiento en el gasto es del 7% por parte de los hogares. Cuando la gente, las amas de casa sobre todo, van a mercar, van a hacer compras, ¿qué tan determinante es, por ejemplo, el tema de los precios? ¿La situación financiera de los hogares se ve reflejada a la hora de hacer mercado? Sí, realmente el hogar aprendió un poco a hacer malabares, eso así lo decimos nosotros desde Worldpanel, y es que antes nosotros con el mismo dinero podíamos comprar cosas diferentes, entonces el hogar empieza a hacer malabares y trata de gestionar ese mismo presupuesto para que le alcance para todo en general. Entonces por eso sí estamos viendo que hay mantenimientos e incluso crecimientos de volúmenes en las diferentes canastas de los hogares. Cuando hablamos de categorías, por ejemplo, ¿cuáles están consumiendo más los hogares y cuáles eventualmente están ya dejando de consumir o consumiendo de una manera más restringida? Mira, realmente las canastas vienen en general en crecimientos. La gente está pagando más por alimentos, aseo del hogar, aseo personal es una canasta que viene creciendo. Incluso usted la mencionaba por ahí, bebidas alcohólicas también de consumo dentro del hogar también viene creciendo. Todo el mundo de las bebidas no alcohólicas, lo que son gaseosas, jugos, aguas, también crece con todo lo que vivimos también en épocas de racionamiento y demás. Toda esa compra crece y se termina consumiendo también dentro del hogar. Hay unas marcas muy, digamos, publicitadas en los supermercados que son las llamadas marcas propias, que son aquellos productos que son de marca del propio nombre del almacén, por ejemplo, Éxito o Carulla o, por ejemplo, de Uno. Y en otras categorías que se denominan, por ejemplo, marcas blancas, que es cuando uno ve el paquete de detergente, pero no tiene ninguna marca, viene simplemente la bolsita transparente. Esas marcas que por lo general se asocian que son más baratas, ¿qué tanta importancia tienen a la hora de comprar, sobre todo para las amas de casa? Henry, ganan importancia y cada vez son más relevantes. Hoy le puedo decir que casi todos los hogares al menos llevan un producto de ese tipo de marcas en alguna de las categorías. Es decir, eso que antes nosotros teníamos un poco más alejado del concepto de marcas privadas, hoy conviven los hogares también con las marcas comerciales. Y ahí le doy un dato. Solamente en Discounter un hogar está destinando 25 pesos de cada 100 que gasta. Entonces, ellos son los que también vienen impulsando todo este fenómeno, principalmente de marcas privadas dentro del hogar.
y en el otro extremo tenemos las llamadas marcas premium. Yo no sé si la gente en algunas cosas sí se da ese gusto de comprar una buena marca. Algunas amas de casa, por ejemplo, dicen, en café sí hay que comprar una buena marca porque si un café, digamos, con una marca que no es la que a uno le gusta, pues definitivamente no sabe igual. En esas marcas premium o en productos premium, ¿qué tanto le invierte la gente a la hora de ir a hacer mercado? Estábamos viendo un fenómeno, de hecho, para este 2026, pero que ya viene tomando fuerza desde este 2025 y es algo que llamamos premiumización silenciosa. Y es que, de hecho, en el 64% de las categorías que nosotros medimos más de 100 categorías, estamos viendo crecimientos de esos productos premium de marcas comerciales. ¿Qué es premium? Al final es 20% más costoso del precio promedio. Entonces, sí hay disposición de pagar un poco más por ciertos productos, pero hay algo clave, es el valor agregado. Y es yo estoy dispuesto a pagar más como hogar, como comprador, pero sí entiendo muy bien el valor agregado que me está ofreciendo ese producto por el que estoy pagando un poquito más. ¿Y eso se ve sobre todo en alguna categoría en particular, en algún tipo de producto? Te tengo un ejemplo, bueno, de hecho tengo dos ejemplos importantes. Avena líquida, por ejemplo, la que es lista para tomar. Han habido lanzamientos un poco más costosos, pero que generan más valor agregado al hogar y han sido muy, muy exitosos. Entonces, al final, si en esa comunicación y en eso que se entiende el hogar que puede tener más y ese valor agregado, el hogar sí está dispuesto a pagar más. Y la segunda categoría donde lo estamos viendo es la categoría de shampoo. Es una categoría donde todo eso agregado que yo le pongo al producto, así sea un poquito más costoso para el hogar sí está dispuesto a desembolsar más por productos que considere que le generan más valor. Hasta aquí hemos hablado, doctora, de productos, digamos, de primera necesidad, productos de aseo personal, pero hay otras ocasiones en que la gente se quiere dar un gusto y apela entonces, por ejemplo, a la compra o de productos que ya son de satisfacción personal o incluso, por ejemplo, productos de ropa, calzado, etcétera, a través de los cuales también uno como que dice, quiero darme esa recompensa porque he trabajado duro esta quincena. ¿Cómo van esas categorías también en la medición que ustedes hacen? Sí, nosotros también a ese fenómeno le estamos llamando la gratificación rápida dentro del hogar. Y es ese gustico que yo me doy. Entonces van, el hogar hace el mercado, el general, el básico, y termina llevando algún producto de gratificación rápida. Entonces vemos crecimientos de categorías ya un poco más de indulgencia. Entonces todo lo que pueden ser más dulces, snack, ponques, todas esas categorías que son como gusticos adicionales que se termina dando el hogar. Una de las cosas claves a la hora de uno mercar, de hacer compras, doctora, es el tema de los canales, porque claramente no es lo mismo ir a comprar en una cadena hard discount de alto descuento como ir a comprar en un centro comercial que a veces por el solo hecho de ser un centro comercial ya como que sale todo un poco más costoso. ¿En dónde compran los colombianos? Los colombianos hoy siguen priorizando el hard discount, es un canal que viene creciendo, lo que yo le decía, 25 pesos de cada 100 que se gasta un hogar colombiano se los queda el discount, pero siguen las grandes cadenas, las hiperbodegas también con un crecimiento interesante, y si bien hoy la tienda de barrio está un poco afectada, también ha sido resiliente y también ha tenido estrategias para mantenerse dentro del hogar colombiano. Incluso estamos viendo lo que nosotros denominamos canales emergentes, que son dos claves, y es todo el mundo de canales de conveniencia, todos esos formatos express también de grandes cadenas que terminan llegando, incluso grandes cadenas que en México, por ejemplo, tienen gran relevancia, llegan a Colombia con un formato fuerte, con mucha apertura de tiendas, y todo el mundo de droguerías de cadena, que son todas esas que conocemos que también han venido creciendo y también han venido ganando espacio en el bolsillo y pues al final en los hogares. Los colombianos somos más del hábito de ir a hacer una sola vez todo el mercado de toda la quincena, por ejemplo, o somos más de ir 2 o 3 veces preferiblemente a un supermercado e ir comprando de acuerdo con lo que se va requiriendo, digamos. De hecho, hemos cambiado. Los colombianos éramos mucho de ir a la tienda, comprar poquito e ir muchas veces. Nos gustaba ir muchas veces a las tiendas a comprar, pero comprábamos muy poquito. Hoy el hogar hace compras mucho más planificadas. Entonces yo voy menos, pero trato de cada vez que voy a hacer compras más eficientes. Me llevo más unidades cada vez que voy. Trato de hacer compras más planificadas. Me llevo más, pero trato de ir menos veces a los canales. Entonces sí hemos migrado esa forma de comprar, de ir muchas veces y comprar poquito y tratar
tratar de ir menos veces, pero cada vez que voy a hacer compras mucho más eficientes. Hay una categoría, doctora, que se está poniendo muy de moda, que es el comprar productos saludables, algunos los llaman productos fit, porque la gente también le está poniendo más atención como al cuidado de su salud. ¿Cómo se ve reflejado eso en los informes de World Panel by Numerator? De hecho, nosotros entendimos que el 40% de los colombianos, de los hogares colombianos, se autoperciben como que cuidan su salud. Entonces el colombiano se autopercibe como un cuidador de salud, pero nosotros encontramos que eso tiene una paradoja y es la paradoja del bienestar y la salud. Y es que muchas de las cosas que para nosotros pueden ser saludables o pueden ser fit, no necesariamente es lo que el hogar colombiano considera saludable. Para el hogar colombiano lo saludable es consumir alimentos recién cocinados, no necesariamente toda esta gran producción de productos de bienestar y salud, sino hacer preparaciones más caseras, beber suficiente líquido, beber suficiente agua, no fumar, no tomar, todo eso se considera saludable. Entonces ahí hay una paradoja que nosotros veamos en el hogar y es, yo me considero como hogar muy saludable y hago búsqueda de productos saludables, pero esa salud para mí también tiene una connotación de sentirme bien, de sentirme feliz y de también darme ciertos permisos de consumir otro tipo de alimentos. Y una última pregunta, doctora Laura. ¿La gente todavía es más de ir al mercado, percibir, digamos, tocar el producto antes de comprarlo, etcétera? ¿O ya nos soltamos más con el tema, por ejemplo, del comercio electrónico y de todos estos portales o supermercados que incluso le traen a uno a la casa todo si uno lo compra previamente por internet? Los hogares hoy están mucho más abiertos a muchos canales, incluso en pandemia. Nosotros estuvimos abiertos a comprar por WhatsApp, por llamada telefónica, se nos abrieron un mundo de posibilidades de necesariamente no tener que ir hasta la tienda y muchas de esas acciones quedaron para el hogar. El comercio electrónico en Colombia viene creciendo también en todo este mundo. Hay unos canales que lo tienen mucho más desarrollados que otros, pero al final el hogar sí está mucho más dispuesto a diferentes canales que le generen facilidad y que también generen ese momento de compra rápida y una necesidad mucho más rápida. De hecho, un canal de los que mencionábamos ahora, como pueden ser las droguerías de cadena, tienen 4 veces más desarrollado todo su canal de e-commerce, donde su gran fortaleza es todo el mundo también de medicamentos de venta libre, compras muy rápidas y de alta necesidad y necesidad rápida. Entonces, desde ahí el hogar también está mucho más abierto a incluir todo este tipo de canales de comercio electrónico en su abanico de opciones. Doctora Laura, siempre es llamativo ver cómo van evolucionando los hábitos de compra de los colombianos. Ustedes son especializados en medir mensualmente ese tema. Muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La doctora Laura Ferguson desde la compañía World Panel by Numerator. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuál es el más reciente reporte de la DIAN sobre el recaudo tributario. Víctor Grosso nos cuenta todas las cifras. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. La selección de personal siempre ha sido un tema delicado en las empresas, pues siempre se quiere dar con los mejores candidatos. Pero ahora la tecnología y en particular la inteligencia artificial está jugando un papel fundamental en este proceso. Por eso saludo al doctor Sebastián Caro, él es CEO de la compañía Honti. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Henry, un placer estar acá, ¿cómo estás? Para quienes no conocen exactamente qué hace la compañía Honti. Bueno, Honti es una compañía colombiana que desarrolla productos de inteligencia artificial para ayudarle a grandes empresas y contratadores en América Latina a contratar más rápido, más fácil, sin tener que perder mucho tiempo en los procesos de selección y permitiéndole a los equipos de reclutamiento y selección enfocarse en las tareas que más valor agregan a la hora de filtrar candidatos. Y entiendo Eso que hace ya no están operando solo en Colombia, ya también se han expandido a más países, ¿no? Sí, afortunadamente, Honti ha logrado captar la atención de algunos de los inversionistas más importantes de Silicon Valley y hoy en día estamos operando en 12 países distintos, procesamos cientos de miles de transacciones de candidatos al mes y le hemos ayudado ya un poco más de 1.3 millones de personas a conectarse con compañías en estos 12 países que te cuento. Pues hablemos de esa herramienta que ustedes ahora utilizan para la selección de personal, para ayudar a que las empresas puedan escoger al mejor candidato, y es el uso de la inteligencia artificial. ¿Cómo así que la inteligencia artificial ahora es determinante a la hora de saber cuál de todos los candidatos que puede haber para un empleo es el más adecuado? Total. Pues a ver, es una muy buena pregunta porque el mundo está cambiando muy, muy rápido
y las empresas se están adaptando a esto. Entonces el problema que Honti encontró es que cuando una compañía tenía que contratar decenas de personas todos los meses, perdía muchísimo tiempo en tareas que realmente no agregan mucho valor, tareas que son muy manuales y repetitivas. El reclutador tiene que entrar a una vacante, revisar uno por uno los currículums de los candidatos que aplican, gastan menos de 30 segundos por currículum a revisar cada persona y realmente si tú alguna vez has buscado trabajo, sabes que aplicas a 100 vacantes, te contactan máximo de una o de dos vacantes. Lo que hace Honti es cambiar ese paradigma. Honti le permite a todos los candidatos, al 100% de los candidatos, entrar a una entrevista, conversar con un algoritmo que parece un humano, habla como un humano, se siente como un humano, pero es una máquina. Y es una máquina que te puede evaluar, que puede ver si estás cumpliendo fit con las vacantes a las que estás aplicando y que luego le muestra al reclutador quiénes son los candidatos más afines e idóneos para cada una de esas vacantes. Y en ese proceso, pues ya hoy estamos ayudándole a las compañías a ahorrar cerca del 69% del tiempo que invierten en tareas manuales, estamos reduciendo los tiempos de contratación y como te digo, estamos trabajando con algunas de las marcas más grandes en 12 países de América Latina. ¿Y qué tan confiable, digamos, doctor, es el resultado que me arroja la inteligencia artificial en esa evaluación, digamos, que hace? ¿Sí son acertados o eventualmente termina uno, digamos, descuidando un gran candidato porque la inteligencia artificial privilegió a otro que de pronto, si uno mirara de otra manera, no era el mejor? Justo en estos días estaba en una reunión con una de las grandes marcas colombianas que todos los colombianos conocemos y queremos, y estábamos viendo un análisis de correlación para ver exactamente qué porcentaje de descache tenía la máquina. Y el porcentaje fue menos del 0,5%. O sea, hoy en día logramos entrenar a estos algoritmos para que sean tan precisos que puedan entender muy rápidamente si el candidato cumple con los requisitos, si cumple con la cultura, si efectivamente se podría adaptar y hacer una recomendación muy, muy precisa. Y esto tiene una ventaja muy grande. Dos, del candidato y de la compañía. De la compañía, que puede entrevistar mucho más rápido candidatos que efectivamente se adapten a las vacantes. Y del candidato, que yo creo que no hay nada más injusto para un candidato que lo juzguen por una página y un papel. La hoja de vida no cuenta ni de cerca qué tan bueno eres tú. Y aún así llevamos 50 años entrevistando personas por una hoja de vida. Ahora, gracias a este tipo de tecnologías, le vamos a dar la oportunidad al 100% de los candidatos que apliquen a posiciones, a tener conversaciones con algoritmos que pueden de verdad evaluar si el candidato hace fit con una posición o no. Y eso lo que hace es abrirle el scope y abrirle las oportunidades a que los candidatos tengan mucha más posibilidad de pasar a las siguientes etapas del proceso. Pero usted que anda en este mundo de la selección de personal, doctor, sabe muy bien que muchas veces la hoja de vida, los datos, la información fría y cruda no es suficiente y por eso los reclutadores de personal quieren tener contacto personal, como decimos, face to face con el candidato, mirar el feeling, ver sus habilidades blandas, que usted sabe muy bien de qué le hablo. Y esas percepciones personales a veces son incluso más determinantes que la sola información fría de la hoja de vida. ¿Cómo la inteligencia artificial sabe de ese tema ya más de emociones, más de feeling, más de química, que una persona que lo haga face to face? Y ese es el primer problema que Honti quiere resolver, y es la hoja de vida no es suficiente para descartar a una persona. Y nosotros entendimos eso, y por eso queremos que el 100% de la gente tenga la posibilidad de interactuar con alguien antes de ser descartado. Eso es lo que hoy en día sucede. Pero también hay que entender que la inteligencia artificial todavía tiene muchas limitaciones. Yo soy de los que creen que un algoritmo puede reemplazar ciertas etapas del proceso, pero no el 100% del proceso. El humano es necesario. La interacción entre el candidato y el reclutador todavía es necesaria. Lo que nosotros hacemos, y te pongo un ejemplo, es en una compañía promedio con la que trabajamos, un humano destina 14 horas hombre para llenar una posición. Honti reduce eso de 14 horas a 4 horas. Lo que estamos haciendo es permitirle al reclutador, al humano, al psicólogo, sentarse de verdad con los candidatos que cumplen con los requisitos de la vacante y hacer un filtro más exhaustivo. En otras palabras, lo que estamos haciendo es permitiéndole al humano hacer lo que sabe hacer. Y dejamos que el algoritmo se encargue de todas las tareas manuales y repetitivas y aburridas que el reclutador no quiere hacer. Y ese es un poco el valor que Honti permite. Honti está habilitando y le está dando la oportunidad a los candidatos y a las empresas de encontrar mejores fits más rápido. Y ahorra, como usted dice, mucho tiempo y muchos esfuerzos, pero sale mucho más costoso a la final utilizar este tipo de tecnologías en un proceso tan delicado como la selección de personal.
Esa es justo la ventaja más grande de la inteligencia artificial y es que es muchísimo, muchísimo más económica que destinar horas sombra. Porque mientras que un humano se demora 30 segundos revisando cada currículum y luego 15 minutos llamando, un algoritmo puede contactar a miles de candidatos en segundos. Entonces, justamente las compañías en donde más valor agrega una plataforma de este estilo es en la productividad, porque estás ahorrando en tiempo, estás ahorrando en vacantes vacías, estás ahorrando muchos casos en horas hombre también. Entonces sale 100 veces más barato hacer el proceso con inteligencia artificial que de la manera tradicional. ¿Y es ideal para todo tipo de vacantes, digamos, o funciona mejor para ciertos cargos, ciertas áreas de la compañía que para otras? Sí, nuestros usuarios y nuestros clientes nos sorprenden constantemente con cómo están utilizando la herramienta. Al principio, Conti empezó ayudándole únicamente a perfiles muy operativos y cada vez más estamos viendo que compañías como Rappi o otros clientes nuestros usan nuestro producto para contratar perfiles mucho más especializados. Estamos viendo todo tipo de perfiles, desde personal de staff, personal técnico, personal operativo también como empezamos, pero ya hoy en día incluso tenemos clientes que nos usan para contratar desarrolladores, perfiles de tecnología, perfiles comerciales, etcétera, etcétera. Y ha sido muy bonito ver cómo a medida que vamos creciendo y creciendo, pues las compañías adoptan esta tecnología para resolver un problema que es mucho más grande y es contratar al final, es un proceso muy manual y lo que queremos desde Honti es ayudar a hacer este proceso más humano, pero también más automático. Le hago una última pregunta de nuevo de su compañía. Ya consiguieron un capital muy importante, socios muy importantes, ya están en 12 países además de Colombia. ¿Hacia dónde va Honti? ¿Qué nuevos planes, qué metas se han trazado para los próximos años? Bueno, nosotros tenemos una visión muy ambiciosa y es que nuestros amigos de startups como Rappi abrieron la puerta a convencernos que podíamos construir productos regionales. Luego nuestros amigos de Symmetric, de Juno y de estas grandes compañías colombianas nos mostraron que esas compañías podían vender en todo el mundo, en India, en Abu Dhabi, etc. Honti está resolviendo un problema que se vive en 2.3 millones de compañías a nivel mundial. Estamos negociando una gran alianza en Europa con un gran aliado, en África con otro gran aliado y lo que queremos es literalmente llevar el producto a todos los rincones del país. Estamos haciendo software desde Colombia para el mundo y eso es lo más bonito porque grandes fondos de inversión de toda la región y de Silicon Valley creyeron en un equipo de colombianos que estamos sacando adelante este producto para comernos el mundo. Una pregunta muy chiquitica. ¿Usted qué profesión tiene para estar en este mundo y tener esa habilidad de integrar la tecnología con algo tan humano como es seleccionar personal para una vacante? Bueno, pues te vas a sorprender cuando te diga que nunca me gradué de la universidad. Vea pues, no me diga más. Bueno, doctor Sebastián, muchísimas gracias. Muy, muy interesante el tema. Luego hablaremos de esto porque la inteligencia artificial definitivamente es algo que de verdad descresta, pero también todavía a muchos nos asusta. Muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Muy bien, Sebastián Caro de la compañía Honti. La propuesta de aumentar el IVA a la gasolina y a la CPM ha despertado preocupaciones de varios sectores económicos del país, quienes consideran que todos los colombianos, incluidos los de menores ingresos, se verán afectados. Motociclistas, taxistas y otros transportadores hablaron hoy de cómo perjudicaría ese aumento. Todos los días Álvaro tiene que tanquear con gasolina corriente su moto para salir a trabajar como mensajero. De esa labor depende su sustento diario, por lo que la propuesta del gobierno de aumentar el IVA para los combustibles le cayó como un baldado de agua fría. Costoso porque actualmente me gasto 380 al mes y si le suben el 10% creo que pasaría 18.000 pesos el galón. Costoso. Según las cifras del RUN, en el país el parque automotor es de 20.833.655 unidades. De estos, el 63% son motocicletas, el 32,1% automóviles, camperos y camionetas. El 98% de estos vehículos se mueven con combustibles fósiles.
las motocicletas están concentradas en los estratos 1, 2, 3 en un 90% y son un instrumento de trabajo para personas que están en distribución de productos, en reparto. Yo todos los días la tanqueo, le echo promedio 25 o 30 mil pesos diarios. Pues yo trabajo haciendo domicilios. Y si esto sube, pues su sustento diario también se vería afectado. Sí, claro que sí. Las motos no son las únicas que se verían impactadas. Taxistas y transportadores también están preocupados. A los que más nos afecta a los estratos bajos, porque somos los que no tenemos la capacidad económica para pagar una gasolina tan alta. Para los expertos, aunque sí se necesita desincentivar el uso de combustibles fósiles, es imprescindible tener garantías de transición energética. Gravar la gasolina puede generar presiones inflacionarias, hay veces en el sector productivo, pero para mitigar ese efecto se necesita un plan urgente de transición hacia fuentes menos contaminantes. El gobierno plantea en su ley de financiamiento aumentar el IVA y el impuesto al carbono por galón de combustible. Advierten los empresarios de las estaciones de servicio que esto impactaría la canasta familiar y el costo de vida de los colombianos. Este aumento en el precio sería alrededor de 1.000 pesos por galón de gasolina corriente y más de 658 pesos en el caso del diésel. Según datos de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, el consumo nacional de gasolinas se contrajo 6% durante el 2024. Y a esta hora llega don Víctor Grosso con noticias claves del día. Nos va a hablar de la DIAN. Y de impuestos, porque es el tema de moda, don Henry. Buenas noches y buenas noches para nuestros televidentes, para usted también. Pero no le voy a hablar sobre la reforma tributaria, sino sobre el recaudo tributario, los impuestos que hemos pagado las empresas, usted y yo, las personas que hacen compras, que van a los restaurantes, a la DIAN en el transcurso de este año. Salió el balance del recaudo tributario, don Henry, hasta el mes de julio, y esto es lo que hemos pagado. 178,75 billones de pesos. Entre todos, ese ha sido el recaudo tributario y la cifra aumenta, digamos, mirándola desde esta óptica es positiva. Hay un crecimiento del 10% frente al mismo periodo del año pasado, producto de la propia reactivación de la economía, también de unos temas de anticipos de renta a través de una nueva regulación del gobierno nacional, pero se queda corta esta cifra frente a las metas que inicialmente tenía previstas el gobierno nacional. Para estar alineados con esas metas, pues el recaudo tendría que estar creciendo más del 15, más del 20%, don Henry. Por eso pues critican al gobierno también, claro, porque se sobreestiman los ingresos y después se queda corto y vienen los problemas y que la reforma y que el presupuesto. Recorte, el ajuste al último exactamente, momento, etcétera, etcétera. Bueno, y por tipo de impuestos, así ha sido el recaudo. Por retención en la renta, casi 57 billones de pesos. Recuerde usted pues que esta regulación de anticipar los pagos de renta pues ha tenido un impacto claro, sobre la tributación de este año y sobre el recaudo de este año. El impuesto a las ventas o el IVA, un poquito más de 40 billones de pesos hasta julio. Por el comercio exterior, 29 billones de pesos aproximadamente. El impuesto de renta de empresas y de personas naturales, 27 billones de pesos, un poquitico más. Recuerde que por estos días se están acabando los plazos para que las personas naturales paguen su impuesto de renta ante la DIAN. Y aquí están otros impuestos, el 4 por mil, el impuesto al consumo, etcétera, etcétera. Un poco más de 25 billones de pesos. Para ese total, don Henry, casi 179 billones de pesos en impuestos que hemos pagado en este 2025. Suena a mucho dinero, pero vea usted, no alcanza y siempre el gobierno en afugias. Reformas y reformas y reformas. Don Víctor, muchísimas gracias. A usted también, don Muy Henry. amable, pues ahora entonces yo voy a dejarlos con un dato muy importante y es que las Naciones Unidas revelaron el impacto de la enfermedad mental en el mundo laboral. Señala Naciones Unidas que 1.000 millones de personas sufren de ansiedad y de depresión. Aún así, este tema todavía no ha sido política prioritaria de los diferentes gobiernos. El costo en reducción de la productividad por este tema de la enfermedad mental se calcula en $1 billón cada año. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.